La niebla se aferra a la tierra, un sudario frío que presagia lo que está por venir. En los anales de la historia criminal, hay casos que se graban a fuego en la memoria colectiva, relatos de oscuridad tan profunda que desafían la comprensión. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. ¿Qué lleva a un ser humano a cruzar la línea, a despojarse de su humanidad y abrazar la monstruosidad? Retrocedemos hasta el verano de 1974. Un calor sofocante se cernía sobre la ciudad de Wichita, Kansas, ajeno a la helada que se propagaba en el corazón de uno de sus habitantes, Dennis Rader, un hombre aparentemente común, un padre de familia, un empleado modelo. Ocultaba una doble vida, una existencia paralela, alimentada por fantasías retorcidas y una sed insaciable de control. ¿Cómo puede alguien llevar una máscara durante tanto tiempo, engañando a todos a su alrededor? Raider, bajo el alias que él mismo se adjudicó, BTK, acrónimo de Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar, sembró el terror en Wichita durante casi 3 décadas. Su modus operandi era metódico, escalofriantemente calculado. Acechaba a sus víctimas, las estudiaba, planificaba cada detalle con una precisión quirúrgica. Luego, irrumpía en sus hogares, las sometía, las torturaba y finalmente les arrebataba la vida. ¿Qué clase de mente puede concebir semejante horror? Entre 1974 y 1991, BTK asesinó a 10 personas. La familia Otero, compuesta por Joseph, Julie y sus 2 hijos, Josephine y Joseph Jr., fueron sus primeras víctimas. Shirley Vian, Catherine Bright, Nancy Fox, Maureen Hedge, Vicky Wegerle y Dolores Davis engrosaron la lista de su macabra colección. Cada asesinato era un eslabón en la cadena de su retorcida satisfacción. Pero, ¿cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo? Durante años, BTK permaneció en las sombras, un fantasma que se burlaba de la policía y aterrorizaba a la comunidad. Enviaba cartas y paquetes a los medios de comunicación, jactándose de sus crímenes, proporcionando detalles macabros y exigiendo reconocimiento. Estos mensajes, paradójicamente, serían su perdición. ¿Puede el ego ser la ruina incluso del más astuto depredador? En el año 2004, después de una década de silencio, BTK resurgió. Envió una carta al periódico Wichita Eagle, reavivando el miedo y la fascinación por su leyenda. Este acto de vanidad desencadenó una nueva investigación, una que utilizaría la tecnología forense moderna para rastrear al asesino. ¿Qué error fatal cometió BTK que finalmente lo desenmascaró? La policía analizó minuciosamente cada mensaje, cada detalle, cada pista que BTK había dejado a lo largo de los años. Finalmente, un disquete enviado a una estación de televisión contenía metadatos que lo vinculaban directamente a la iglesia luterana Cristo I, donde Rader era presidente del consejo. Una prueba de ADN confirmó las sospechas. ¿Qué sintió Dennis Rader al saber que su juego había terminado? El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. Su juicio fue un espectáculo sombrío, una ventana a la mente de un monstruo. Se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Es posible comprender la maldad en su estado más puro. Dennis Rader, el asesino BTK, permanece tras las rejas, un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar, incluso en los lugares más insospechados. Su historia es un testimonio de la fragilidad de la psique humana y la capacidad aterradora del mal para disfrazarse de normalidad. Y mientras la niebla sigue espesando, uno no puede evitar preguntarse cuántos otros monstruos acechan en las sombras, esperando su momento para emerger. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta tocar un cielo plomizo, se alza una casa. No una casa cualquiera,
sino una que susurra secretos a la brisa y guarda horrores tras sus muros de piedra. ¿Qué clase de secretos? Pronto lo sabremos. Nos trasladamos a la década de los años 60. En 1964, específicamente, la aparente tranquilidad de East Anglia se vio destrozada. Un crimen, tan brutal como inexplicable, sacudió los cimientos de la comunidad. Un crimen que, hasta el día de hoy, sigue resonando en las mentes de aquellos que lo conocieron. La víctima, Bernard Oliver, un adolescente de 17 años. Su desaparición, un enigma que se resolvió de la forma más macabra posible. ¿Qué le ocurrió exactamente? El 6 de enero de 1967, Bernard fue visto por última vez con vida. 3 días después, el 9 de enero, su cuerpo mutilado fue descubierto en un campo cercano a la aldea de Tattingstone. La escena era dantesca. El joven había sido castrado y su torso horriblemente seccionado. La autopsia reveló que había muerto a causa de múltiples heridas de arma blanca, un ensañamiento que hablaba de una furia incontrolable. La investigación policial se topó con un muro de silencio. A pesar de los esfuerzos, las pistas eran escasas y confusas. Se interrogaron a numerosos sospechosos, pero ninguno encajaba a la perfección con el perfil del asesino. ¿Quién podría haber cometido semejante atrocidad? El caso se enfrió con el paso de los años, convirtiéndose en una leyenda oscura, un recordatorio constante de que el mal puede acechar, incluso en los lugares más idílicos. Décadas después, en 2010, la policía reabrió la investigación, utilizando nuevas técnicas forenses con la esperanza de arrojar luz sobre el misterio. ¿Lograrían encontrar al culpable? Se analizaron nuevas pruebas de ADN, se revisaron antiguos testimonios y se exploraron nuevas líneas de investigación. Pero, a pesar de los esfuerzos, el caso Bernard Oliver sigue sin resolverse, un fantasma que se niega a descansar. El asesinato de Bernard Oliver permanece como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la persistencia del mal. Un enigma sin resolver que nos obliga a preguntarnos, ¿qué oscuros secretos se esconden en la campiña inglesa? ¿Y quién pagará por este crimen? La respuesta, quizás, permanezca para siempre enterrada en los campos de Tattingstone, esperando ser desenterrada. O quizás, simplemente, se pierda para siempre en el tiempo. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. En el corazón de la campiña inglesa, un pequeño pueblo llamado Epping se preparaba para recibir el nuevo milenio. Era el verano de 1999 y la vida transcurría con la placidez característica de las zonas rurales. Pero bajo la superficie de esa calma, acechaba una oscuridad que pronto se revelaría. ¿Qué secretos ocultaban los bosques ancestrales que rodeaban Epping? June y Barry Jenkins, un matrimonio de mediana edad, disfrutaban de una tarde soleada en su hogar. Nada hacía presagiar el horror que se desataría en cuestión de horas. Barry, un hombre corpulento y afable, salió a dar un paseo por el bosque cercano, una costumbre que disfrutaba a menudo. June se quedó en casa, absorta en sus tareas domésticas. La tarde se fue consumiendo lentamente y la sombra de la noche comenzó a extenderse sobre Epping. Barry no regresaba. La preocupación de June creció hasta convertirse en pánico. Llamó a la policía, que inició una búsqueda exhaustiva. Los agentes rastrearon el bosque palmo a palmo, con la esperanza de encontrar a Barry sano y salvo. Pero lo que hallaron fue mucho peor. ¿Qué horrores aguardaban en la oscuridad del bosque? A la mañana siguiente, el cuerpo mutilado de Barry Jenkins fue descubierto en un claro. La escena era dantesca. El hombre había sido torturado salvajemente antes de morir. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y sus ojos habían sido extirpados.
La policía quedó horrorizada ante la brutalidad del crimen. Un escalofrío recorrió Epping. La inocencia del pueblo había sido destrozada para siempre. La investigación se centró en los posibles sospechosos locales. Se interrogó a vecinos, amigos y conocidos de la víctima, pero nadie parecía tener una motivación clara para cometer un acto tan atroz. La policía se encontraba ante un callejón sin salida. ¿Quién era capaz de semejante crueldad? Entonces, una pista inesperada surgió de entre las sombras. Un testigo afirmó haber visto a un hombre extraño merodeando por el bosque en los días previos al asesinato. Lo describió como un individuo alto y delgado, con el pelo largo y oscuro, y una mirada inquietante. Este hombre, según el testigo, parecía estar obsesionado con el bosque, como si estuviera buscando algo. ¿Podría este misterioso individuo ser el responsable de la muerte de Barry Jenkins? La policía intensificó la búsqueda del sospechoso. Se distribuyeron retratos robot por toda la región y se solicitó la colaboración ciudadana. La tensión en Epping era palpable. El miedo se había apoderado de sus habitantes. Cada sombra, cada ruido, parecía esconder una amenaza. Finalmente, tras semanas de intensa investigación, la policía logró identificar al sospechoso. Se trataba de Peter Tobin, un hombre con un pasado oscuro y turbulento. Tobin había sido arrestado en el pasado por diversos delitos, incluyendo robo y agresión, pero nunca había sido vinculado a un crimen tan violento. ¿Era Peter Tobin el monstruo que había aterrorizado Epping? Cuando la policía allanó la casa de Tobin, descubrieron pruebas incriminatorias que lo vinculaban directamente con el asesinato de Barry Jenkins. Encontraron objetos personales de la víctima, así como el arma homicida, un cuchillo ensangrentado. Peter Tobin fue arrestado y acusado del asesinato de Barry Jenkins. La pesadilla, parecía, había terminado, pero la historia de Peter Tobin estaba lejos de acabar. Años más tarde, se revelaría que era un asesino en serie, responsable de la muerte de al menos 2 mujeres más. Sus crímenes, cometidos en diferentes partes del Reino Unido, revelaron una mente retorcida y una sed insaciable de violencia. Peter Tobin fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en el año 2022, llevándose consigo los secretos de sus horribles actos. El caso de Barry Jenkins y Peter Tobin es un recordatorio sombrío de la maldad que puede acechar en los lugares más insospechados. Una historia que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la oscuridad que reside en el corazón humano. ¿Cuántos monstruos caminan entre nosotros, ocultando sus verdaderas intenciones tras una máscara de normalidad? Una pregunta que, quizás, nunca tenga una respuesta definitiva. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el silencio solo es interrumpido por el canto de los pájaros, se esconde una oscuridad que desafía la belleza del paisaje. Una oscuridad que se aferra a la tierra, alimentada por secretos y tragedias olvidadas. ¿Qué horrores acechan bajo la superficie de la aparente normalidad? Nos adentraremos en la historia de Mary Ann Cotton, una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de muerte y misterio. Nacida en el condado de Durham en 1832, Mary Ann creció en un hogar humilde, sin indicios de la sombra que proyectaría sobre el futuro. Su vida temprana transcurrió sin incidentes notables, marcada por el trabajo duro y las limitaciones económicas propias de la época. Pero bajo la fachada de una joven común germinaba una semilla de maldad que florecería con el tiempo. ¿Qué circunstancias la llevaron por el sendero de la depravación? Su primer matrimonio, con William Mowbray, parecía augurar un nuevo comienzo. La pareja se estableció y tuvo varios hijos. Sin embargo, la tragedia comenzó a golpear su puerta con una frecuencia alarmante. Uno tras otro, sus hijos enfermaban y morían, víctimas de una misteriosa dolencia que los médicos no podían identificar. William, el esposo,
también sucumbió a una enfermedad similar, dejando a Mary Ann viuda y desconsolada, o al menos eso parecía. Simple mala suerte o un plan macabro en marcha. Tras la muerte de William, Mary Ann se mudó, dejando atrás un rastro de tumbas infantiles. Encontró trabajo como enfermera y ama de llaves, y pronto contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con George Ward. Pero la historia se repitió. George enfermó gravemente y murió, dejando a Mary Ann viuda por segunda vez. La fortuna, sin embargo, parecía sonreírle, ya que heredó una suma considerable de dinero tras la muerte de su esposo. ¿Coincidencia o un patrón siniestro emergiendo de las sombras? Los siguientes años estuvieron marcados por una serie de matrimonios y relaciones breves, cada uno de ellos seguido por la muerte inexplicable de sus parejas y a menudo de sus hijos. William Robinson, James Robinson, Frederick Cotton. Los nombres se sumaban a la lista de víctimas, todos ellos aparentemente fallecidos por problemas estomacales. Mary Ann, mientras tanto, continuaba cobrando seguros de vida y heredando propiedades, acumulando una fortuna a costa de la desgracia ajena. ¿Hasta dónde llegaría esta mujer para satisfacer su sed de riqueza? La sospecha finalmente recayó sobre Mary Ann tras la muerte de su hijastro, Charles Cotton, un funcionario local intrigado por las constantes muertes en su entorno, alertó a la policía. La investigación reveló un patrón inquietante. Todas las víctimas habían presentado síntomas similares antes de morir, y todas ellas habían estado estrechamente relacionadas con Mary Ann Cotton. ¿Qué secretos ocultaba su aparentemente inocente mirada? El veneno, el arsénico. Esa fue la clave. Exámenes forenses revelaron rastros de arsénico en los cuerpos exhumados de algunas de las víctimas. La evidencia era irrefutable. Mary Ann Cotton fue arrestada y acusada de asesinato. ¿Podría escapar de la justicia tras años de impunidad? El juicio de Mary Ann Cotton capturó la atención de toda Inglaterra. La prensa la apodó la envenenadora de West Auckland, y su historia se convirtió en un macabro cuento de advertencia. Durante el juicio, Mary Ann mantuvo su inocencia, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El jurado la declaró culpable de asesinato. ¿Qué pensamientos cruzarían su mente en los momentos finales? Mary Ann Cotton fue ahorcada en la prisión de Durham el 24 de marzo de 1873. Se estima que pudo haber asesinado a más de 20 personas, incluyendo a sus esposos, hijos y hijastros. Su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para la maldad y de cómo la ambición y la codicia pueden llevar a la comisión de actos atroces. ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba? El eco de sus crímenes aún resuena en la campiña inglesa. Un susurro constante que nos recuerda que la oscuridad puede esconderse incluso en los lugares más hermosos. Y que, a veces, los monstruos no llevan cuernos ni garras, sino que se visten con la apariencia de la normalidad. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad escalofriante, grabándose a fuego en la memoria colectiva. Son historias que nos confrontan con la oscuridad latente en el corazón humano, recordándonos que el mal puede acechar en los lugares más insospechados. Hoy nos adentraremos en uno de esos relatos, un suceso que conmocionó a la tranquila comunidad de Westfield, Nueva Jersey, y que aún hoy, décadas después, sigue generando preguntas inquietantes. ¿Qué ocurrió realmente en la casa de la calle 657 Boulevard? ¿Quién era el misterioso observador? ¿Y cuáles eran sus verdaderas intenciones? Todo comenzó en junio de 2014, cuando Derek y Maria Brotus adquirieron la casa de sus sueños, una imponente construcción de 6 habitaciones, ubicada en un barrio apacible y arbolado. La pareja, ilusionada con la idea de formar un hogar para sus 3 hijos, invirtió todos sus ahorros en la propiedad. Pero la felicidad pronto se tornaría en pesadilla. Días después de la compra,
Mientras realizaban reformas en la casa, encontraron una carta en el buzón, una misiva inquietante, firmada por alguien que se hacía llamar El Observador. La carta, escrita con una caligrafía cuidada y amenazante, revelaba un conocimiento perturbador sobre la casa y la familia Brodus. El autor afirmaba ser el vigilante de la propiedad, una tradición que, según él, se transmitía de generación en generación. ¿Han traído niños jóvenes? Ya los he visto, rezaba una de las frases más escalofriantes de la carta. Permítanme preguntarles, ¿quién llenará la casa con sangre joven como yo lo hice? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. El matrimonio, aterrado, contactó de inmediato a la policía. Se inició una investigación, pero las autoridades no lograron identificar al autor de las cartas. Mientras tanto, el observador continuó enviando misivas, cada vez más personales y amenazantes. Las cartas revelaban detalles íntimos sobre la familia, como los nombres de sus hijos, sus apodos y sus rutinas diarias. El acosador parecía estar observándolos constantemente, con una precisión inquietante. ¿Cómo era posible que supiera tanto sobre ellos? La tensión y el miedo se apoderaron de los Brodus. Se sentían vigilados, expuestos, vulnerables. La casa de sus sueños se había convertido en una prisión. Incapaces de soportar la presión, decidieron poner la propiedad a la venta. Pero la reputación de la casa, ahora marcada por el misterio y el terror, ahuyentó a los posibles compradores. La familia Brodus se vio atrapada en un limbo legal y financiero, incapaz de vender la propiedad y demasiado asustada para vivir en ella. Durante años, la investigación policial se estancó. Se barajaron diversas hipótesis, desde un vecino resentido hasta un antiguo propietario con motivos ocultos. Pero ninguna de las pistas condujo a la identificación del observador. En 2019, la casa fue finalmente vendida a otra familia. Los nuevos propietarios, aparentemente inmunes al terror que había atormentado a los Brodus, se mudaron a la propiedad. ¿Habría cesado el acoso con la partida de la familia original? La respuesta, inquietantemente, es no. Poco después de la mudanza, los nuevos propietarios también recibieron una carta del observador. El mensaje, aunque menos amenazante que los anteriores, dejaba claro que la vigilancia continuaba. El caso de la casa de la calle 657. Boulevard sigue siendo un misterio sin resolver. Un recordatorio sombrío de que, a veces, el terror puede acechar a plena luz del día, escondido tras la fachada de una vida normal. ¿Quién era realmente el observador? Y lo más importante, ¿sigue ahí fuera observando? La respuesta, quizás, sea más aterradora que la propia pregunta. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de secretos enterrados, de una maldad silenciosa que acecha en las sombras y de un horror tan profundo que amenaza con consumir a quienes se atreven a desenterrarlo. Retrocedamos hasta el verano de 1974. Un calor sofocante se había apoderado del condado de Suffolk, secando la tierra y tensando los nervios de sus habitantes. Fue en este ambiente opresivo que comenzaron a circular los primeros rumores, susurros, apenas audibles sobre algo extraño que ocurría en las afueras del pequeño pueblo de Martlesham. Un granjero local, un hombre de nombre peculiar, Bob Pretty, fue el primero en notar la anomalía. Sus cerdos, normalmente voraces y bulliciosos, se mostraban inquietos, reacios a alimentarse, como si presintieran un peligro invisible. Pero lo que realmente heló la sangre de Pretty fue el hedor, un olor dulzón y nauseabundo que flotaba en el aire, impregnando todo a su alrededor. Un olor que le recordaba, de forma inquietante, a carne podrida. ¿Qué era lo que perturbaba la tranquilidad de Martlesham?
¿Qué secreto oscuro se ocultaba bajo la superficie de esta idílica comunidad? La respuesta, como suele ocurrir, yacía enterrada, literalmente. El 27 de agosto de 1974, un grupo de trabajadores de la construcción, mientras excavaban para instalar una nueva línea telefónica cerca de la granja de Pretty, se toparon con algo inesperado. Sus palas golpearon contra una superficie dura, revelando no una roca, sino una serie de losas de piedra cuidadosamente colocadas. Debajo de las losas, en una cámara subterránea excavada en la arcilla, encontraron algo que cambiaría para siempre la percepción de la historia local. Dentro de la cámara yacían los restos esqueléticos de 17 mujeres jóvenes. Sus huesos, blanqueados por el tiempo, estaban dispuestos en un círculo macabro, con sus cráneos mirando hacia el centro. Cada esqueleto llevaba un collar hecho de dientes de animales, y en el centro del círculo, sobre un altar de piedra toscamente labrado, descansaba un cráneo humano, adornado con intrincadas tallas. La policía fue alertada de inmediato. La escena era tan perturbadora, tan fuera de lo común, que incluso los agentes más experimentados se sintieron sobrecogidos por una sensación de pavor. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué rituales oscuros se habían llevado a cabo en esta cámara olvidada? La investigación se convirtió rápidamente en un laberinto de callejones sin salida. Las víctimas no pudieron ser identificadas. No había registros de mujeres desaparecidas que coincidieran con el perfil de los restos. Las pruebas forenses revelaron que las mujeres habían muerto en diferentes momentos, a lo largo de un periodo de varias décadas, incluso siglos. Pero lo más inquietante de todo fue el descubrimiento de que algunas de las víctimas mostraban signos de haber sido sometidas a brutales torturas antes de su muerte. Huesos rotos, marcas de ataduras y evidencia de trepanación. Una práctica quirúrgica arcaica que consiste en perforar un agujero en el cráneo. Sugerían un nivel de sadismo que desafiaba la comprensión. ¿Qué tipo de mente retorcida era capaz de perpetrar tales atrocidades? ¿Y por qué Martlesham? ¿Qué tenía este lugar que lo convertía en el escenario perfecto para un horror tan indescriptible? A medida que la investigación se prolongaba, la histeria se apoderó de la comunidad. Los rumores se multiplicaron, alimentados por el miedo y la especulación. Algunos hablaban de cultos satánicos, de antiguos rituales paganos, de fuerzas oscuras que se habían despertado de su letargo. Otros, más pragmáticos, sugerían la posibilidad de un asesino en serie, un depredador que había estado acechando en las sombras durante años, escapando siempre a la justicia. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja, mucho más inquietante. Nunca se resolvió el caso de las 17 mujeres de Martlesham. Los restos fueron enterrados en una tumba sin nombre, y la cámara subterránea fue sellada, olvidada por la mayoría. Pero la sombra de ese horror persiste, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más tranquilos, en los rincones más olvidados del mundo, la maldad puede echar raíces y florecer en silencio. Y uno se pregunta, ¿qué otros secretos permanecen enterrados, esperando ser desenterrados en la campiña inglesa? ¿Qué horrores acechan bajo la superficie, listos para emerger y reclamar nuevas víctimas? La respuesta, quizás, sea mejor dejarla en la oscuridad, porque a veces el conocimiento es una carga demasiado pesada para soportar. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad escalofriante, grabándose a fuego en la memoria colectiva. Son historias que nos confrontan con la oscuridad latente en el corazón humano, recordándonos que el mal puede acechar en los lugares más insospechados. Hoy nos adentraremos en uno de esos relatos, un caso que conmocionó a una nación y que, aún hoy, sigue generando preguntas inquietantes. Retrocedamos hasta 1974, en la tranquila localidad de Amityville, Nueva York.
La familia DeFeo fue brutalmente asesinada en su propia casa. Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, confesó haber disparado y matado a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. ¿Qué pudo llevar a un joven a cometer un acto tan atroz? La versión oficial relata que Ronald DeFeo Jr. actuó solo, movido por una ira incontrolable y el consumo de drogas. Fue condenado a 25 años de prisión por cada uno de los 6 asesinatos, una sentencia que lo mantendría tras las rejas por el resto de su vida. Pero la historia no termina ahí. Un año después de la tragedia, la familia Lutz compró la casa de Amityville. Su estancia allí fue breve, apenas 28 días, pero suficiente para marcar sus vidas para siempre. Los Lutz afirmaron haber experimentado fenómenos paranormales aterradores, ruidos inexplicables, cambios de temperatura repentinos, visiones perturbadoras y una sensación constante de ser observados por una presencia maligna. ¿Eran víctimas de su propia sugestión? ¿O había algo más oscuro acechando en las paredes de esa casa? Su historia se convirtió en un libro superventas y posteriormente en una exitosa película de terror, alimentando la leyenda de Amityville como una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Sin embargo, la veracidad de los relatos de los Lutz siempre ha sido objeto de debate. Algunos creen que exageraron o incluso inventaron los sucesos para obtener beneficios económicos. Otros, en cambio, defienden la autenticidad de sus experiencias, argumentando que la casa estaba impregnada de la energía negativa dejada por la tragedia de los DeFeo. ¿Dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción? Ronald DeFeo Jr. murió en prisión en 2021, llevándose consigo muchos secretos a la tumba. Nunca se retractó de su confesión, pero tampoco ofreció una explicación clara de sus motivos. Algunos creen que actuó bajo la influencia de una fuerza demoníaca, mientras que otros sugieren que sufría de una enfermedad mental no diagnosticada. La casa de Amityville sigue en pie, aunque ha sido remodelada y su dirección ha sido cambiada para evitar la curiosidad de los morbosos. Pero la leyenda persiste, alimentada por el misterio y el horror que rodean a los asesinatos de los DeFeo y las supuestas experiencias paranormales de los Lutz. Y es que, a veces, los crímenes más terribles dejan una huella imborrable, un eco fantasmal que resuena a través del tiempo, recordándonos que el mal puede habitar en los lugares más inesperados, esperando el momento oportuno para manifestarse. ¿Quién sabe qué horrores podrían estar latentes, aguardando en silencio, en la casa de al lado? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte melancólico, se alza una historia que desafía la razón. Una historia tejida con los hilos del misterio, la desesperación y quizás algo aún más oscuro. Retrocedamos hasta el año 1974, un año que comenzaría como cualquier otro, en la apacible localidad de Cannock Chase, en Staffordshire. Pero la tranquilidad pronto se vería destrozada por una serie de eventos que dejarían una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué acechaba en la sombra de aquellos bosques ancestrales? Todo comenzó con el avistamiento de una figura, una mujer, pero no una mujer cualquiera. Los testigos la describían como alta, demacrada, con ojos hundidos y una sonrisa que helaba la sangre. Una aparición que parecía surgir de las pesadillas más profundas, una alucinación colectiva, o algo mucho más siniestro. Los encuentros se multiplicaron. Niños que jugaban cerca del bosque regresaban a casa con historias de una mujer que los observaba desde la distancia, siempre en silencio, siempre con esa sonrisa perturbadora. Adultos que transitaban por los caminos rurales juraban haberla visto desaparecer entre los árboles, como si se fundiera con la propia oscuridad. El pánico comenzaba a extenderse como una enfermedad. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería? La leyenda creció alimentada por el miedo y la incertidumbre. Se la bautizó como la mujer de los ojos negros.
un nombre que resonaba con ecos de cuentos de fantasmas y leyendas urbanas. Pero esto no era un juego, esto era real, o al menos así lo sentían los habitantes de Cannock Chase. En el verano de 1974, la situación alcanzó un punto crítico. Una niña de 7 años desapareció mientras jugaba cerca de su casa, a las afueras del bosque. La búsqueda fue intensa, desesperada, pero no arrojó resultados. Días después, su cuerpo fue encontrado en un claro, rodeado de árboles retorcidos. La autopsia no reveló la causa de la muerte, pero los ojos de la niña reflejaban un terror indescriptible. ¿Fue la mujer de los ojos negros la responsable? La policía investigó, interrogó a testigos, rastreó cada pista posible, pero la verdad se les escapaba entre los dedos, como arena movediza. La falta de pruebas concretas alimentaba aún más la histeria colectiva. Algunos hablaban de un asesino en serie, otros de un fenómeno paranormal. La mujer de los ojos negros se había convertido en un símbolo del mal, una encarnación de los miedos más primarios. Los avistamientos continuaron durante meses, incluso años. Aunque con menor frecuencia, la presencia de la mujer seguía siendo palpable, como una sombra que se negaba a desaparecer. Algunos afirmaban haberla visto cerca de cementerios, otros en cruces de caminos abandonados. La leyenda se perpetuaba, transmitida de generación en generación. Hoy, décadas después de aquellos sucesos, la historia de la mujer de los ojos negros sigue viva en la memoria de Cannock Chase. Algunos la consideran una simple leyenda, un producto de la imaginación colectiva. Otros, sin embargo, creen que algo oscuro acecha aún en aquellos bosques, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. ¿Qué verdad se esconde tras la leyenda? ¿Y qué precio estaríamos dispuestos a pagar por descubrirla? Porque a veces es mejor dejar que los muertos descansen en paz. En la penumbra de la historia, donde los límites entre la cordura y la pesadilla se desdibujan, existen relatos que desafían nuestra comprensión. Historias de oscuridad insondable, capaces de helar la sangre y sembrar la duda en el alma más escéptica. Prepárense, porque hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de febrero de 1947, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, el cuerpo sin vida de una joven fue descubierto en un solar baldío. Su nombre era Elizabeth Short, pero pronto sería conocida por un apodo mucho más siniestro, la Dalia Negra. ¿Qué secretos ocultaba aquella joven aspirante a actriz? La escena del crimen era dantesca. El cuerpo, desnudo y mutilado, había sido seccionado por la mitad a la altura de la cintura. Presentaba signos de tortura y ensañamiento que desafiaban la imaginación. La policía, desconcertada ante tal brutalidad, inició una investigación que pronto se convertiría en un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. ¿Quién era capaz de semejante atrocidad? La vida de Elizabeth Short era un enigma en sí misma. Nacida en Hyde Park, Massachusetts, en 1924, había soñado con triunfar en Hollywood. Su belleza, aunque innegable, no había sido suficiente para abrirle las puertas del estrellato. En cambio, la había arrastrado a un mundo de bares de mala muerte y relaciones efímeras. ¿Fue su ambición desmedida lo que la condujo a su fatal destino? A medida que la investigación avanzaba, la prensa sensacionalista se apoderó del caso, alimentando la histeria colectiva. Las fotografías del cadáver de Elizabeth Short inundaron los periódicos, convirtiéndola en un icono macabro. La policía recibió cientos de cartas y llamadas de personas que afirmaban ser el asesino, pero ninguna de ellas condujo a una pista sólida. ¿Se estaba burlando el verdadero culpable de las autoridades? Entre los sospechosos se encontraban varios hombres que habían estado relacionados con Elizabeth Short, así como algunos individuos con antecedentes penales por delitos violentos. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes impidió que se presentaran cargos contra ninguno de ellos.
El caso de la Dalia Negra se convirtió en un rompecabezas irresoluble, un misterio que atormentaría a los investigadores durante décadas. ¿Se llevaría el asesino su secreto a la tumba? 77 años después, el crimen de la Dalia Negra sigue sin resolverse. A pesar de los avances en la ciencia forense y las nuevas tecnologías de investigación, el caso permanece abierto, como una herida que nunca cicatriza. La identidad del asesino, sus motivos y las circunstancias exactas de la muerte de Elizabeth Short siguen siendo un misterio. Un misterio que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que acecha en los rincones más insospechados de la sociedad. Y quizás, lo más inquietante de todo, es la posibilidad de que el mal, a veces, quede impune. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la maldad humana que persiste a través de los años. Hoy nos adentraremos en una de esas narraciones, un caso que desafía la comprensión y nos confronta con la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. ¿Qué impulsa a una persona a cometer actos de tal atrocidad? Retrocedamos hasta el verano de 1969. En las tranquilas calles de Los Ángeles, California, una sombra comenzaba a extenderse. Una sombra que pronto se conocería como la de la familia Manson. Charles Manson, un carismático pero perturbado individuo, había reunido a su alrededor a un grupo de jóvenes desilusionados, creando una comunidad que pronto se convertiría en un culto. Pero, ¿qué hacía tan persuasivo a Manson? ¿Qué promesas oscuras susurraba a sus seguidores? La noche del 9 de agosto de 1969, la familia Manson desató su furia sobre el mundo. Actuando bajo las órdenes de Manson, varios miembros del grupo irrumpieron en la residencia de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses y medio, y su esposo, el director Roman Polanski, aunque este último se encontraba fuera del país. ¿Qué clase de mente puede concebir un acto tan despiadado? En una orgía de violencia, Tate y sus invitados, Jay Sebring, Abigail Folger y Wojciech Frykowski, fueron brutalmente asesinados. La sangre derramada esa noche manchó para siempre la historia de Hollywood, pero la pesadilla no había terminado. ¿Podría haber algo aún más horrendo por venir? Al día siguiente, la familia Manson atacó de nuevo, esta vez en la residencia de Leno y Rosemary LaBianca, quienes también fueron asesinados con saña. Las paredes de sus casas se convirtieron en lienzos para mensajes macabros, escritos con la sangre de las víctimas. ¿Qué significado oculto se escondía tras esos mensajes? La investigación policial fue inicialmente confusa y desordenada. Sin embargo, con el tiempo, las pistas comenzaron a converger hacia la familia Manson. La confesión de Susan Atkins, una de las seguidoras de Manson, fue clave para desentrañar la verdad detrás de los asesinatos. ¿Cómo se siente ser cómplice de semejante horror? Charles Manson y varios miembros de su familia fueron arrestados y juzgados por los asesinatos de Tate LaBianca. El juicio fue un circo mediático, con Manson y sus seguidores, mostrando una actitud desafiante y perturbadora. Finalmente, fueron declarados culpables y sentenciados a muerte, aunque sus sentencias fueron conmutadas a cadena perpetua después de que California aboliera temporalmente la pena capital. ¿Es la justicia terrenal suficiente para crímenes de esta magnitud? Charles Manson murió en prisión en el año 2017, pero su legado de horror perdura. La historia de la familia Manson es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la maldad y de la fragilidad de la inocencia. Un eco de la oscuridad que, incluso décadas después, sigue helando la sangre. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular frialdad, una resonancia que persiste mucho después de que los detalles se desvanecen en la memoria colectiva. Uno de esos casos, un enigma envuelto en sombras y alimentado por la desesperación, nos lleva a la tranquila ciudad de Hinterkaifeck,
en la Baviera rural. ¿Qué horrores acechaban en esa granja aislada? ¿Y qué secretos se llevó consigo la nieve de marzo de 1922? Hinterkaifeck era más que una simple granja. Era un microcosmos familiar. Un mundo aislado donde vivían Andreas Gruber, su esposa Cecilia, su hija Victoria, la hija de Victoria, Cecilia, y la anciana sirvienta, María Baumgartner. Un Edén rural, aparentemente, pero bajo la superficie idílica. Las grietas comenzaban a ensancharse. Semanas antes de la tragedia, el anterior sirviente había huido, presa de un miedo inexplicable. Hablaba de ruidos extraños en el ático, de una sensación constante de ser observado. Andreas Gruber, el patriarca, también confesó a sus vecinos haber descubierto huellas en la nieve que conducían a la granja, pero no salían. ¿Qué presagio anunciaban estas señales? La noche del 31 de marzo de 1922, el horror descendió sobre Hinterkaifeck. Los 6 habitantes fueron brutalmente asesinados con una piqueta, uno tras otro, en la oscuridad del granero. Luego, el asesino o los asesinos se dirigieron a la casa, donde la pequeña Cecilia y María Baumgartner encontraron el mismo destino cruel. ¿Qué mente retorcida fue capaz de tal atrocidad? Lo más inquietante de todo es lo que ocurrió después. Durante días, nadie pareció notar la ausencia de los Gruber. El correo se acumulaba, el ganado no era atendido, pero la granja permanecía en silencio, un silencio sepulcral. Finalmente, el 4 de abril, vecinos preocupados fueron a investigar. Lo que encontraron desafía la comprensión. Los cuerpos fueron descubiertos en el granero y en las habitaciones de la casa. La escena era dantesca, pero lo más perturbador era la evidencia de que el asesino o los asesinos habían permanecido en la granja durante días después de los asesinatos. Se había consumido comida, se había encendido el fuego. El ganado había sido alimentado. ¿Por qué permanecer en la escena del crimen? ¿Qué les impulsaba? La investigación policial fue un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. Se interrogaron a cientos de personas. Se exploraron posibles motivos: venganza, celos, codicia. Pero el asesino o los asesinos nunca fueron identificados. El caso de Hinterkaifeck se convirtió en un símbolo de la maldad inexplicable. Un recordatorio de que el horror puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. Hoy, la granja de Hinterkaifeck ya no existe. Fue demolida poco después de los asesinatos, como si se buscara borrar la mancha de sangre de la tierra. Pero la historia persiste, un eco fantasmal que resuena a través de los años, un recordatorio sombrío de que, a veces, el mal no tiene rostro, ni motivo, ni explicación, solo un silencio helado que perdura. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular frialdad, relatos donde la depravación humana se manifiesta en su forma más pura y perturbadora. Prepárense, porque hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El caso de Dennis Nielsen, un nombre que evoca escalofríos en el Reino Unido, es un oscuro recordatorio de la capacidad del mal para esconderse tras una fachada de normalidad. Cómo un funcionario aparentemente anodino pudo convertirse en un monstruo capaz de perpetrar actos tan horribles. Nielsen nació en Fraserburgh, Escocia, en 1945. Su infancia, marcada por la soledad y la muerte temprana de su abuelo, un evento que lo traumatizó profundamente, sentó las bases para una psique perturbada. Podemos rastrear en estos primeros años los gérmenes de la atrocidad que estaba por venir. Tras servir en el ejército y la policía, Nielsen se mudó a Londres, donde trabajó como funcionario. Llevaba una vida aparentemente ordinaria, pero tras esa máscara se ocultaba un depredador en busca de víctimas vulnerables. ¿Qué oscuros impulsos lo llevaron a cruzar la línea hacia la monstruosidad? Entre 1978 y 1983, Nielsen
asesinó al menos a 15 hombres jóvenes, muchos de ellos sin hogar o marginados. Los atraía a su apartamento con la promesa de comida y refugio, solo para someterlos a actos de violencia inimaginables. ¿Qué clase de mente retorcida es capaz de semejante engaño? Tras estrangular a sus víctimas, Nielsen conservaba sus cuerpos durante semanas, incluso meses, realizando actos de necrofilia y desmembramiento. Intentaba deshacerse de los restos, arrojándolos por el inodoro, lo que finalmente provocó el atasco de las tuberías y su eventual arresto. ¿Cómo pudo vivir con semejante horror en su interior? Durante el interrogatorio, Nielsen confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante, describiendo los detalles macabros con una precisión inquietante. Su juicio en 1983 conmocionó a la nación y reveló la profundidad de su depravación. ¿Qué motivaba su aparente falta de remordimiento? Dennis Nielsen fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2018, llevándose consigo los secretos de su mente perturbada. Pero las preguntas permanecen. ¿Qué factores contribuyeron a la creación de este monstruo? ¿Y qué podemos aprender de su caso para prevenir futuras tragedias? La historia de Dennis Nielsen es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, disfrazado de normalidad. Y quizás lo más inquietante de todo es la constatación de que nunca podremos comprender completamente la oscuridad que reside en el corazón humano. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco persistente de la oscuridad humana. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un caso que conjuga lo macabro con lo inexplicable, un enigma que perdura hasta nuestros días. ¿Qué impulsa a un individuo a cruzar la línea que separa la cordura de la depravación? Retrocedemos hasta el verano de 1975, en Detroit, Michigan. Un calor sofocante envolvía la ciudad, pero dentro de las paredes de una modesta casa en los suburbios, un frío mucho más penetrante comenzaba a instalarse. La familia Vandermeer, compuesta por los padres, Richard y Sarah, y sus 3 hijos, Amy, de 8 años, Michael, de 6, y la pequeña Emily, de tan solo 3, parecía llevar una vida ordinaria, una fachada, como pronto descubriría el mundo. Pero, ¿qué secretos se ocultaban tras esa fachada de normalidad? El 15 de julio de 1975, Richard Vandermeer llamó a la policía, presa del pánico. Su esposa, Sarah, y sus 3 hijos habían desaparecido sin dejar rastro. La casa estaba en completo silencio, sin señales de lucha, sin indicios de un secuestro. Solo un vacío escalofriante. La investigación policial se inició de inmediato. La búsqueda se extendió por toda la ciudad y sus alrededores. Se interrogaron a vecinos, amigos y familiares, pero cada pista conducía a un callejón sin salida. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza de encontrar a Sarah y a los niños con vida se desvanecía con cada amanecer. ¿Podría una familia entera simplemente evaporarse en el aire? Entonces, un descubrimiento macabro sacudió a la comunidad hasta la médula. En el sótano de la casa de los Vandermeer, oculto bajo una pila de escombros, se encontró un pozo. Y dentro de ese pozo, los cuerpos de Sarah, Amy, Michael y Emily, asesinados con una brutalidad indescriptible. Richard Vandermeer fue inmediatamente arrestado y acusado de los asesinatos. Las pruebas eran abrumadoras. La sangre de las víctimas estaba por toda la casa, y el testimonio de varios vecinos lo situaba en la escena del crimen en el momento de los asesinatos. Pero, ¿qué motivo podría llevar a un padre a cometer un acto tan atroz? Durante el juicio, la defensa de Vandermeer argumentó que sufría de un trastorno mental grave, una psicosis que lo había llevado a perder el contacto con la realidad. Los fiscales, sin embargo, presentaron pruebas de que Vandermeer
había planeado los asesinatos durante semanas, incluso meses. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Richard Vandermeer murió en prisión varios años después, llevándose consigo los secretos de aquella noche fatídica. El caso de la familia Vandermeer sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad del mal humano, un eco persistente de una tragedia que nunca podrá ser completamente comprendida. Y mientras la casa donde ocurrió la masacre permanece abandonada, algunos dicen que todavía se pueden escuchar los susurros de los inocentes que perdieron la vida allí. Un recordatorio constante de que, a veces, los monstruos no están debajo de la cama, sino en la habitación de al lado. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la depravación humana que persiste a través de los años. Hoy, nos adentraremos en una de esas historias, un caso que heló la sangre de una nación y que aún hoy, décadas después, sigue generando escalofríos. ¿Qué clase de monstruo acecha en la oscuridad, capaz de cometer actos tan atroces que desafían la comprensión? Retrocedamos hasta el verano de 1974. La tranquilidad de la prefectura de Hyogo, en Japón, se vio brutalmente interrumpida. Una serie de secuestros y asesinatos comenzaron a sembrar el pánico entre la población. Las víctimas, niñas pequeñas. La primera señal de alarma sonó en septiembre de ese año, cuando una niña de 4 años desapareció sin dejar rastro. Días después, su cuerpo mutilado fue descubierto en una zona boscosa cercana. La policía, desconcertada, se enfrentaba a un depredador desconocido, un fantasma que se movía entre las sombras. Pero esto era solo el principio. En los meses siguientes, la pesadilla se repitió. Otra niña, de tan solo 5 años, fue secuestrada y asesinada con una brutalidad indescriptible. La policía, presionada por la opinión pública y la creciente histeria, intensificó la búsqueda, pero el asesino parecía estar siempre un paso por delante. ¿Cómo podía alguien desaparecer sin dejar rastro en una sociedad tan estructurada y vigilada? La clave para desentrañar este macabro rompecabezas residía en la mente perturbada de un adolescente de 14 años, un joven llamado Shinichiro Azuma, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de horror en Japón. Azuma, un estudiante aparentemente normal, llevaba una doble vida. En secreto, alimentaba fantasías sádicas y violentas, un mundo oscuro que lo consumía por dentro. Fue él quien, movido por impulsos incontrolables, secuestró, torturó y asesinó a las niñas. Pero, ¿qué lo llevó a cometer tales atrocidades? Tras su detención, Azuma confesó los crímenes con una frialdad escalofriante. Sus motivos, según declaró, eran la búsqueda de placer y la necesidad de experimentar el poder sobre la vida y la muerte, una justificación que no hacía sino profundizar la sensación de horror y repulsión. El juicio de Azuma fue un circo mediático. La sociedad japonesa, conmocionada por la brutalidad de los crímenes y la juventud del perpetrador, exigía justicia. Sin embargo, debido a su edad, Azuma fue juzgado como menor y condenado a una pena de reclusión en un centro de rehabilitación. ¿Podía la sociedad perdonar un acto tan imperdonable? El caso de Shinichiro Azuma dejó una cicatriz imborrable en la sociedad japonesa, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia y la capacidad del mal para florecer incluso en los corazones más jóvenes. Un eco de horror que, aún hoy, resuena en la memoria colectiva y nos hace preguntarnos, ¿qué oscuridad se esconde detrás de la máscara de la normalidad? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta tocar un cielo plomizo, se alza una casa. No una casa cualquiera, sino una que susurra secretos a los vientos, una que ha sido testigo de horrores que desafían la comprensión.
¿Qué clase de secretos puede guardar una construcción aparentemente tan ordinaria? Nos adentraremos en la historia de la familia Lawson, una saga marcada por la tragedia y envuelta en un aura de misterio que perdura hasta nuestros días. Retrocedamos hasta el año 1929. En ese entonces, la familia Lawson, compuesta por el padre, Jim, la madre, Mary, y sus 7 hijos, vivía en una modesta granja en la zona rural de Lawsonville, Carolina del Norte. Un lugar que, irónicamente, llevaba su apellido, pero que pronto se convertiría en sinónimo de pesadilla. ¿Qué presagio se ocultaba tras la aparente normalidad de una familia numerosa en un entorno bucólico? El 25 de diciembre de 1929, Jim Lawson llevó a sus hijos al pueblo para comprar ropa nueva y regalos. Un gesto inusual, casi premonitorio. ¿Por qué gastar tanto dinero en un momento de dificultades económicas? Al día siguiente, el 26 de diciembre, Jim esperó a que sus hijos regresaran de la escuela. Uno a uno, fueron llegando a casa, sin sospechar el horror que les aguardaba. ¿Cómo se puede imaginar la inocencia infantil frente a la maldad más absoluta? Primero, asesinó a su hija mayor, Marie, de 17 años, con un objeto contundente. Luego, a sus otros hijos, uno tras otro. Arthur, de 16, Carrie, de 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2, y finalmente, Mary Lou, de tan solo 4 meses. ¿Qué clase de monstruo es capaz de aniquilar a su propia descendencia? Después de cometer la masacre, Jim Lawson esperó a su esposa, Mary, quien regresaba del trabajo. La atacó con la misma brutalidad, acabando con su vida. ¿Fue un acto de desesperación o la culminación de una mente perturbada? Tras el baño de sangre, Jim se adentró en el bosque cercano y se quitó la vida con un rifle. Dejó una nota escueta, sin explicaciones, sin remordimientos aparentes. Un silencio sepulcral que solo alimentó las especulaciones. ¿Qué motivos llevaron a Jim Lawson a cometer semejante atrocidad? La casa de los Lawson se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio constante de la tragedia que allí se había desatado. Fue demolida poco después, pero la tierra conservó la memoria del horror. ¿Puede un lugar ser realmente maldecido por los actos que allí se cometen? Las teorías sobre el motivo de la masacre abundan. Problemas económicos, depresión, incluso rumores de incesto. Ninguna explicación parece ser suficiente para justificar la barbarie. ¿Existe alguna justificación posible para un acto tan inhumano? Hoy en día, el lugar donde se levantaba la casa de los Lawson es un campo abierto, pero algunos dicen que, en las noches oscuras, se pueden escuchar los susurros de los niños, el llanto de una madre, el eco de un horror que nunca se desvanecerá por completo. ¿Son solo leyendas o el testimonio de un pasado que se niega a morir? La pregunta permanece, suspendida en el aire, como una sombra persistente sobre la tierra de Lawsonville, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso. Se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la oscuridad y de una familia marcada por la tragedia. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Nos situamos en el condado de Norfolk, en el año 2012, un lugar aparentemente idílico, salpicado de pueblos tranquilos y granjas centenarias. Pero bajo la superficie de esta serenidad se ocultaba un horror inimaginable. La familia Rumsfeld, respetada y aparentemente feliz, vivía en una casa de campo aislada, rodeada de acres de tierra cultivada. El patriarca John Rumsfeld, un hombre de 60 y tantos años, era un agricultor próspero, conocido por su laboriosidad y su carácter reservado. Su esposa, Mary, de edad similar, era una ama de casa dedicada que se volcaba en el cuidado de su hogar y de sus 2 hijos, David y Emily. David, el hijo mayor, tenía 23 años
y trabajaba con su padre en la granja. Emily, la hija menor, de 19 años, estudiaba arte en la universidad local. Aparentemente, una familia normal, con una vida normal. Pero las apariencias, como a menudo ocurre, engañaban. Un día de otoño, mientras John Rumsfeld araba un campo remoto de su propiedad, la maquinaria golpeó algo duro. Al principio, pensó que era una roca, pero al excavar descubrió algo mucho más perturbador: un esqueleto humano. ¿Qué secretos guardaba la tierra bajo la granja de los Rumsfeld? La policía fue alertada de inmediato, y una investigación forense exhaustiva reveló que los restos pertenecían a una mujer joven, que había muerto hacía aproximadamente 15 años. La víctima había sido brutalmente asesinada, y su cuerpo enterrado en secreto en el campo. La noticia del macabro hallazgo se extendió rápidamente por todo el condado, sembrando el pánico y la desconfianza. ¿Quién era la víctima? ¿Y quién era el responsable de tan atroz crimen? Las sospechas, inevitablemente, recayeron sobre la familia Rumsfeld. A medida que la investigación avanzaba, la policía descubrió una serie de inquietantes coincidencias. 15 años atrás, una joven llamada Sarah Jenkins había desaparecido sin dejar rastro en la zona. Sarah era una amiga cercana de Emily Rumsfeld y había trabajado ocasionalmente en la granja familiar. ¿Podría ser Sarah Jenkins la víctima encontrada en el campo? Las preguntas se acumulaban y la tensión aumentaba. Los Rumsfeld, que hasta entonces habían sido considerados pilares de la comunidad, se encontraban ahora bajo el escrutinio público. ¿Eran realmente tan inocentes como aparentaban? La policía interrogó a cada miembro de la familia Rumsfeld, buscando grietas en sus historias, inconsistencias que pudieran revelar la verdad. John Rumsfeld se mostró evasivo y nervioso, mientras que Mary Rumsfeld parecía visiblemente angustiada. David Rumsfeld, por su parte, se mantuvo distante y reservado, negándose a colaborar plenamente con la investigación. Pero fue Emily Rumsfeld quien proporcionó la pista clave que finalmente destaparía la verdad. Durante un interrogatorio particularmente intenso, Emily confesó que su padre, John Rumsfeld, había tenido una relación secreta con Sarah Jenkins. Una relación que, según ella, había terminado de forma abrupta y misteriosa, poco antes de la desaparición de Sarah. Con esta nueva información, la policía intensificó su investigación sobre John Rumsfeld y finalmente, tras una búsqueda exhaustiva en la casa de campo, encontraron pruebas irrefutables que lo vinculaban directamente con el asesinato de Sarah Jenkins. En el cobertizo de herramientas, oculto bajo un montón de sacos de fertilizante, encontraron un viejo cuchillo de caza con restos de sangre humana. El análisis de ADN confirmó que la sangre pertenecía a Sarah Jenkins. La evidencia era abrumadora. John Rumsfeld fue arrestado y acusado del asesinato de Sarah Jenkins. En el juicio, John Rumsfeld se declaró inocente, alegando que el cuchillo había sido plantado en su cobertizo. Pero la fiscalía presentó un caso sólido, basado en pruebas forenses, testimonios de testigos y la confesión de Emily Rumsfeld. El jurado deliberó durante horas, antes de llegar a un veredicto unánime: culpable. John Rumsfeld fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Sarah Jenkins. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Pero incluso después de la condena de John Rumsfeld, la historia de la familia Rumsfeld seguía generando preguntas inquietantes. ¿Por qué John Rumsfeld había matado a Sarah Jenkins? ¿Y qué papel habían jugado los demás miembros de la familia en el encubrimiento del crimen? Algunos creen que John Rumsfeld mató a Sarah Jenkins en un arrebato de celos, después de que ella amenazara con revelar su relación a su esposa. Otros sugieren que Sarah Jenkins sabía algo que John Rumsfeld quería mantener oculto y que la mató para silenciarla. Y luego está la cuestión del papel de Mary, David y Emily Rumsfeld. ¿Sabían algo sobre el asesinato de Sarah Jenkins? Y si lo sabían, ¿por qué no lo denunciaron a la policía? ¿Eran cómplices de John Rumsfeld?
o simplemente víctimas de su manipulación. La verdad probablemente nunca se sabrá por completo. La historia de la familia Rumsfeld es un recordatorio inquietante de que incluso en los lugares más tranquilos y aparentemente idílicos pueden esconderse secretos oscuros y horrores inimaginables, y que a veces las personas más cercanas a nosotros son las que guardan los secretos más peligrosos. ¿Qué otros secretos yacen enterrados, esperando ser descubiertos? La niebla se arrastra, densa y fría, sobre los campos de Indiana. Un silencio antinatural se cierne sobre la pequeña ciudad de Delphi. Un silencio que, pronto, se rompería con un eco de horror. Febrero de 2017. Liberty German, de 14 años, y Abigail Williams, de 13, se dirigieron a los senderos del puente Monon High Bridge, un lugar popular para los excursionistas locales. Lo que prometía ser una tarde de despreocupación adolescente se transformaría en una pesadilla que consumiría a la comunidad. ¿Qué secretos ocultaban esos bosques aparentemente tranquilos? Las chicas nunca regresaron a casa. La alarma se extendió como un reguero de pólvora. Búsquedas frenéticas, esperanza que se desvanecía con cada hora que pasaba. Al día siguiente, los cuerpos de Liberty y Abigail fueron descubiertos a poca distancia del puente. Asesinato, brutal, inexplicable, pero en la oscuridad, una chispa de esperanza. Liberty, en sus últimos momentos, había grabado subrepticiamente audio y vídeo en su teléfono móvil. Un fragmento de vídeo borroso, una voz masculina, gutural, pronunciando solo dos palabras: chicas, bajen del puente. Una prueba escalofriante. Un depredador a la vista. La policía difundió las imágenes y el audio, con la esperanza de que alguien reconociera la voz, el rostro. La investigación se convirtió en una obsesión nacional. Teorías proliferaron. Sospechosos fueron nombrados y descartados. Años se convirtieron en un laberinto de pistas falsas y frustración. ¿Quién era el hombre del puente Monon High Bridge? ¿Qué le impulsó a cometer un acto tan atroz? En octubre de 2022, más de 5 años después de los asesinatos, la policía arrestó a Richard Allen, un empleado de una farmacia local. Un hombre aparentemente normal, integrado en la comunidad. Pero bajo la superficie, acechaba una oscuridad insondable. La evidencia contra Allen era circunstancial, pero acumulativa. Testigos que lo situaban cerca del puente el día de los asesinatos. Un arma de fuego que coincidía con las balas encontradas en la escena del crimen. Y lo más inquietante, una confesión, aunque luego retractada. El juicio de Richard Allen aún no ha concluido. La búsqueda de la verdad continúa. Pero una pregunta persiste, helando la sangre. ¿Por qué? ¿Qué retorcida lógica le llevó a arrebatar la vida a dos jóvenes inocentes en un tranquilo día de febrero? Quizás algunas preguntas nunca tengan respuesta. Quizás el horror de Delphi resida precisamente en esa incertidumbre, en la comprensión de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, disfrazado de normalidad, y que, a veces, el silencio esconde los secretos más oscuros. En el corazón de la campiña inglesa, donde la niebla se aferra a los campos como un sudario fantasmal, se alza una historia que desafía la razón. Una historia tejida con los hilos del misterio, la locura y un horror inimaginable. ¿Estás preparado para descender a la oscuridad? Retrocedamos hasta 1963, un año que prometía esperanza y prosperidad, pero que en un rincón olvidado de Inglaterra se convertiría en sinónimo de pesadilla. En el condado de Durham, un pequeño pueblo llamado Moorton se preparaba para celebrar la Navidad. Las luces parpadeaban tímidamente en las ventanas y el aire frío transportaba el eco de villancicos. Pero bajo esa fachada de normalidad, algo siniestro se estaba gestando. Maribel, una niña de tan solo 11 años, era una figura familiar en las calles de Moorton. De apariencia frágil y rostro angelical,
Nadie sospecharía la oscuridad que se ocultaba tras sus ojos azules. ¿Qué secretos guardaba esa niña? ¿Qué demonios la atormentaban? En mayo de 1968, el cuerpo sin vida de Martin Brown, un niño de 4 años, fue descubierto en un terreno baldío cercano a su casa. La comunidad quedó conmocionada. La inocencia había sido brutalmente arrebatada, pero la pesadilla no había hecho más que comenzar. Apenas un mes después, en julio, Brian Howe, de 3 años, desapareció mientras jugaba cerca de una vía férrea. La búsqueda fue frenética, desesperada. Días después, su cuerpo fue encontrado en un terreno abandonado. La similitud con el caso de Martin Brown era innegable. El pánico se apoderó de Murton. Un depredador acechaba en las sombras. La policía, bajo una presión implacable, intensificó la investigación. Las sospechas recayeron sobre varios individuos, pero fue la conducta inusual de Mary Bell lo que finalmente llamó su atención. ¿Qué la delató? ¿Un desliz? ¿Una mirada? ¿Un detalle imperceptible para el ojo inexperto? Durante los interrogatorios, Mary mostró una frialdad escalofriante. Negó cualquier implicación, pero su comportamiento errático y sus contradicciones levantaron sospechas. Finalmente confesó. Confesó haber estrangulado a Martin Brown y a Brian Howe. Su motivación, según declaró, era simplemente ver qué se sentía. El juicio de Mary Bell conmocionó a la nación. ¿Cómo podía una niña de 11 años ser capaz de cometer actos tan atroces? Fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a cadena perpetua. Pero la pregunta persistía: ¿era Mary Bell una niña malvada desde su nacimiento o fue víctima de circunstancias terribles? Liberada en 1980, Mary Bell recibió una nueva identidad y comenzó una nueva vida bajo el anonimato. Su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más inesperados. ¿Puede una persona, especialmente una niña, ser verdaderamente malvada? ¿O somos todos, en última instancia, productos de nuestro entorno? La respuesta, si es que existe, permanece enterrada en las sombras de Murton, esperando ser desenterrada. Y quizás algunas verdades es mejor dejarlas dormir. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una intensidad escalofriante, recordándonos la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más insospechados. Hoy, nos adentraremos en una de esas narraciones, un caso que heló la sangre de una comunidad y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Imaginen, si pueden, la apacible ciudad de Westfield, Nueva Jersey, un enclave de serenidad suburbana, donde las hojas crujientes alfombran las calles en otoño y las risas de los niños llenan el aire en verano. Un lugar donde las puertas rara vez se cierran con llave y los vecinos se conocen por su nombre. Pero en junio de 2014, la tranquilidad de Westfield se hizo añicos con la llegada de una carta. Una carta que no anunciaba buenas noticias, sino una pesadilla que se desarrollaría durante años. Derek y Maria Brodus, una pareja joven con 3 hijos pequeños, habían comprado la casa de sus sueños en el número 657 de Boulevard, una imponente construcción de 6 habitaciones que prometía un futuro lleno de felicidad y recuerdos. Habían invertido los ahorros de toda su vida en esta propiedad, visualizando un hogar donde sus hijos crecerían y envejecerían, pero sus sueños pronto se convertirían en una pesadilla inimaginable. Días después de cerrar el trato, mientras realizaban reformas en la casa vacía, Derek encontró una carta en el buzón. No era una carta de bienvenida de los vecinos, ni una oferta de servicios locales. Era una misiva amenazante, escrita con una caligrafía inquietante y firmada solo por El Observador. ¿Qué contenía esa carta que transformaría su sueño en una pesadilla? El Observador afirmaba haber estado vigilando la casa durante décadas, esperando el momento de su segunda llegada.
Conocía los detalles íntimos de la familia Brodus, los nombres de sus hijos, sus apodos, incluso sus rutinas diarias. La carta estaba llena de preguntas inquietantes sobre los niños, preguntando si jugarían en el ático o si la casa joven necesitaba sangre joven. El pánico se apoderó de Derek y María. Contactaron a la policía, quienes iniciaron una investigación, pero las pistas eran escasas y el observador parecía ser un fantasma, siempre presente, pero nunca visible. A medida que pasaban los días, las cartas continuaron llegando, cada una más amenazante que la anterior. El observador se burlaba de la policía, se jactaba de su conocimiento de la casa y de la familia, y prometía que su reinado de terror no terminaría hasta que hubieran abandonado la propiedad. La familia Brodus nunca llegó a mudarse a la casa. El miedo y la incertidumbre los consumieron por completo. Intentaron vender la propiedad, pero la reputación de la casa embrujada por el observador se había extendido como la pólvora, ahuyentando a posibles compradores. ¿Cómo se vive sabiendo que alguien te observa, que conoce cada uno de tus movimientos y que te acecha en la oscuridad? Durante años, la investigación policial no arrojó resultados. Se contrataron detectives privados. Se analizaron las cartas en busca de ADN y huellas dactilares. Se entrevistó a vecinos y antiguos residentes, pero el observador permaneció en las sombras, un enigma indescifrable. En 2019, 5 años después de la primera carta, la familia Brodus finalmente logró vender la casa a una nueva familia. Sin embargo, el observador no se detuvo. Continuó enviando cartas a los nuevos propietarios, aunque con menos frecuencia y con un tono menos amenazante. El caso del observador sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La identidad del acosador permanece desconocida y las motivaciones detrás de sus actos siguen siendo un misterio. Algunos creen que se trata de un vecino resentido, otros que es un antiguo propietario vengativo y otros que es simplemente un perturbado mental obsesionado con la casa. La casa del número 657 de Boulevard, en Westfield, Nueva Jersey, sigue en pie, un recordatorio silencioso de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Un testimonio de cómo el miedo y la paranoia pueden desmoronar incluso los cimientos más sólidos de la vida familiar. Y una pregunta persistente que resuena en la mente de todos los que conocen la historia. ¿Quién era realmente el observador? ¿Y qué quería de verdad? Quizás la respuesta permanezca oculta para siempre, acechando en las sombras como el propio observador.